Porque el periódico Reforma, perdón, pero no saca noticias, sino es un órgano de propaganda del conservadurismo mexicano. Lo digo con toda seriedad. Eso se llama mala leche, la verdad. Por eso digo, es un órgano de propaganda. Eso no es periodismo. ¿Dónde está la investigación periodística? Y de que los candidatos, aunque sean coaliciones, no tengan este tipo de señalamientos. Pues a mí ya no me toca esa parte, pero me parece, sí puedo opinar, me parece muy bien que la actual dirigencia de Morena haya decidido, pues por personas que se han integrado, que a lo mejor debería de haberse revisado. En el pasado se había aumentado un poco el IEPS, el refresco, y las bebidas light no lo tenía. Sin embargo, las refresqueras que hicieron equipararon el precio, entonces le metieron una ganancia mayor al refresco light porque ese no tenía el impuesto. Entonces ahora se les dijo, bueno, se va a aumentar 1.5, antes no tenía. Pero además tiene que costar más barato para beneficio de la salud, si no pues tienen los mismos precios. Porque el periódico Reforma, que perdón, pero no saca noticias, sino es un órgano de propaganda del conservadurismo mexicano, lo digo con toda seriedad. Hoy saca esta nota en 8 columnas. Podrán expropiar plantas de energía a partir del nuevo reglamento. Bueno, les voy a presentar el anterior reglamento, el de la reforma del 2013 y el actual reglamento, dicen lo mismo. ¿En qué casos es que puede haber una ocupación temporal? En estos casos de emergencia. Que la empresa privada tenga una planta de generación y diga que no puede atender la emergencia, entra CFE a operar esa planta. Eso es lo que dice ese reglamento. Nada más pon como estaba el anterior y este. Porque es tendencioso, por eso digo es propaganda, no es noticia, no es información. 2014, ley de hidrocarburos, actual ley del sector hidrocarburos. En relación con los permisos que se refiere esta ley, autoridad que lo haya expedido podrá llevar a cabo la ocupación temporal, la intervención o la suspensión a fin de garantizar los intereses de la nación en el entendido de que quedarán salvaguardados los derechos de terceros. Ahora dice, la autoridad que lo haya expedido puede llevar a cabo la ocupación temporal o la intervención a fin de garantizar los intereses de la nación. Prácticamente es lo mismo. Claro, donde decía Comisión Reguladora de Energía, ahora dice Comisión Nacional de Energía, y algunas pequeñas adecuaciones donde decía, claro, cambian más cosas en la ley de hidrocarburos, que no tienen pues esta visión privatizadora que tenía lo anterior. Pero en este caso, en caso de emergencias, por eso lo traigo a colación, porque si hoy hubiera una empresa privada que se hubiera inundado, por ejemplo, o que hubiera tenido problemas para operar, entonces CFE, incluso en acuerdo con los privados, ocupa para poderle echar a andar y después se resuelven los problemas de pagos y demás de acuerdo, ahí dice, con la ley de expropiación. Pero no es que ahora el gobierno tiene la autorización para expropiar las empresas privadas, o sea, eso se llama mala leche, la verdad. Por eso digo, es un órgano de propaganda. Eso no es periodismo. Pero no tengo nada en contra del periodismo, esté a favor del gobierno o en contra, nada. El buen periodismo, el que informa, el que debate, el que nos señala. Pero esto, ¿dónde está la investigación periodística? Pero los vamos a pasar para que puedan ustedes hacer la revisión. Director del Fonden en el periodo de Peña Nieto, José María Tapia, quien pues ha protagonizado varios escándalos y pues él ha sido candidato de la izquierda
Morena ya tiene una comisión para analizar este tipo de incorporaciones, ingresos polémicos, pero pues el señor Tapia parece estar muy firme en el Partido Verde y pues de él sobran varias fotografías con líderes nacionales del Verde, y preguntarle qué reflexión tiene sobre este tipo de incorporaciones y particularmente sobre el caso de del exdirector del Fonden. Bueno, yo creo que Morena hizo bien en formar esta comisión, que no dependa de una u otra persona invitar a alguien de otro partido a ser candidato, sino que pues lo revise una comisión y que la comisión, pues de acuerdo a la historia de la persona, tome la decisión. Yo creo que hoy hicieron eso en su consejo y pues me parece bien, yo creo. Para las próximas elecciones deberían de tener un mejor filtro y de que los candidatos, aunque sean coaliciones, no tengan este tipo de señalamientos. Pues a mí ya no me toca esa parte, pero me parece, sí puedo opinar, me parece muy bien que la actual dirigencia de Morena haya decidido, pues por personas que se han integrado, que a lo mejor debería de haberse revisado con mayor detalle, pues que ya no sea la decisión de el presidente, el secretario general, la organización o de solo el comité ejecutivo, sino una comisión que haga un análisis de quién puede ser candidato de Morena o de las coaliciones. Se informó que hay un acuerdo con la industria refresquera para este impuesto saludable y pues dado que representantes y cabilderos de esa industria pues son exfuncionarios de sexenios del PRI y del PAN, que van desde Salinas hasta Peña Nieto, y que Coca-Cola y FEMSA, por ejemplo, son compañías que tuvieron una gran presencia en estas presidencias, pues cualquiera de nosotros podría dudar de la buena voluntad de estos cabilderos. Preguntarle si hay mecanismos para medir los compromisos, sus compromisos, los de ellos, y si habrá una medición de resultados. Claro, pues son compromisos que en primer lugar no lo estamos haciendo a escondidas. Lo que le estamos pidiendo a toda la industria a partir de este compromiso es que lo publique, que ustedes como medios de comunicación, pero muy importante, todos los mexicanos y mexicanas escuchen a lo que ellos se comprometen. Y son compromisos que son medibles. Ayer sacó un desplegado justo todo el grupo Coca-Cola en el que dice que para dentro de un año, en 12 meses, es decir, octubre de 2027, el 70% del volumen de su portafolio de Coca-Cola original va a tener 30% menos azúcar, que para que tengan como referencia es algo que tomó en lugares como el Reino Unido 4, 5, 6 años lograr a través de muchísimo esfuerzo. Es decir, que lo que se están comprometiendo lo diseñamos para que pueda ser claro si lo cumplen o no. Si nosotros seguimos viendo que hay publicidad con niños y adolescentes, claramente no lo están cumpliendo. Y nos reservamos siempre el derecho a que en los siguientes ejercicios no tengamos la misma buena fe. Y como la presidenta siempre nos ha indicado, desde por lo menos que yo la conozco en la ciudad, siempre a través de la conciliación podemos tener buenos resultados a través de negociación, conciliación, de la buena voluntad y no necesariamente medidas coercitivas. Y creemos que les vamos a dar la oportunidad de cumplir. Si no lo cumplen, el Gobierno de México tiene muchísimas herramientas para generar mecanismos ya más fuertes. ¿Cómo qué herramientas? ¿A cambio de qué fue? O sea, ¿qué es lo que estaba? ¿Cómo estaba la propuesta original que enviamos? Lo que se buscaba era que todos los refrescos que tienen calorías o no calorías, es decir, los normales y los light, pagaran 3.08 pesos por litro, 3 pesos y 8 centavos por litro de refresco. Antes, ¿cómo estaba? Antes solo pagaban impuesto aquellos refrescos con azúcar. Es decir, sí era un cambio importante, estábamos haciendo que fuera el doble el nivel del IEPS y además incluyendo a los refrescos sin azúcar. Los refresqueros se acercaron a nosotros y nos pidieron la oportunidad de que no hubiera un IEPS tan alto para los impuestos, para los refrescos sin azúcar. Ellos querían originalmente que no hubiera un impuesto en general, que solo subiera el impuesto para los refrescos con azúcar. Lo que negociamos con ellos fue lo siguiente: a cambio de tener un impuesto diferenciado, donde fuera 3 pesos para azúcar y 1.5 pesos, es decir, la mitad, 1 peso y 50 centavos para los refrescos light, ellos se comprometían a lo siguiente. En primer lugar, esta reformulación, es decir, hacer que los refrescos con azúcar
tuvieran menos contenido de azúcar, menos calorías, fueran menos nocivos para la salud. En segundo lugar, impulsar a que más personas vieran visiblemente que es mejor el refresco sin azúcar, no que sea bueno, pero que es menos dañino para la salud. Esto a través de precio y a través de publicidad. Y en tercer lugar, tener prácticas de publicidad que buscan que los niños y adolescentes no tomen refresco, y en segundo lugar, que también compartan que las presentaciones grandes, las de 2 litros, 3 litros, etcétera, son para compartir, no son para que alguien se las tome por sí solo en un día. El objetivo, siempre lo dijimos, era reducir el consumo de refresco. Que si una persona toma una lata diaria de refresco, el incremento, pensando en una lata normal, el incremento pues iba a representar 30 pesos al mes, porque es 1 peso por lata. Entonces, en vez de tomar 30 latas de refresco al mes, pues serían 29 con el precio que tuviera, o 28. Ese era el objetivo, no recaudar, sino sencillamente que se consuma menos bebida azucarada. ¿Qué dan? O sea, ¿qué se obtiene? 30% menos azúcar en los refrescos. Claro que se va a revisar por parte de COFEPRIS. No es nada más yo te propongo y después no se cumple. COFEPRIS tiene que medir que en efecto, en el momento en que se comprometen, tiene 30% menos de azúcar. Pidieron que se quitara el IEPS por el 30% solamente para las bebidas que no, las que se llaman cero o light, de dieta. No es para la bebida azucarada. Y para esas, en el pasado se había aumentado un poco el IEPS del refresco y las bebidas light no lo tenían. Sin embargo, las refresqueras que hicieron equipararon el precio, entonces le metieron una ganancia mayor al refresco light porque ese no tenía el impuesto. Entonces ahora se les dijo, bueno, se va a aumentar 1.5, antes no tenía, pero además tiene que costar más barato si realmente es para beneficio de la salud, si no pues tienen los mismos precios. Entonces es finalmente el objetivo es disminuir el consumo de refrescos y evitar mayor diabetes, hipertensión, obesidad en la población. Entonces no tiene nada que ver si quien está ahí era del PRI antes o sigue siendo, no lo sé, sino el acuerdo al que se llega, que es transparente, que se informa a la población y que finalmente tiene el objetivo de reducir los impactos de las bebidas azucaradas en la salud. Presidenta, ya está el incremento de las bebidas azucaradas, ¿y qué hay de alimentos alterados en su genética, como los pepinos con chipotes lo alteran? Y esto hace daño a la salud. La papaya por hormona humana ha cambiado su color, ahora es roja en vez de amarilla, y el pollo y la carne también son alterados con hormonas y clenbuterol, causa que adolescentes aceleren su desarrollo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, pues habría que preguntarle a Secretaría de Salud, ¿no? Con base en la investigación científica. Nosotros hemos puesto el mayor énfasis, por supuesto que en la salud en general, y pues la orientación de la alimentación de la población, pero nos interesa mucho prevenir diabetes e hipertensión, que está asociado a obesidad, diabetes, hipertensión. Ese es lo que hoy tiene más efectos en mortalidad de manera indirecta por problemas del corazón u otros problemas, y también de disminución de la calidad de vida. Entonces, por eso hemos puesto tanto énfasis en el contenido de azúcar y en estos alimentos tan procesados, que no es que se prohíban, sino sencillamente que no se abuse del consumo de estos alimentos, porque tiene efectos muy graves en la salud. ¿Cómo ha aumentado la diabetes en el país en los últimos 25 años? Es algo impresionante. Y eso implica problemas en el hígado, en los riñones,
muchísimos efectos secundarios que se muestran en padecimientos, en enfermedades. Entonces, como estrategia, desde que llegamos planteamos que esa es esencialmente la tarea más importante y primordial, obviamente, y el orientar a una vida saludable en general. Corantes, ¿qué beneficios concretos va a traer para la salud? ¿Cuál se espera para los mexicanos y mexicanas? ¿Y cómo garantizar que no prevalezca justamente este interés por las refresqueras de atentar contra la salud pública? Esto va acompañado de una campaña de información del Gobierno de México, de la Secretaría de Salud, en donde inicia, no sé si ya inició esta semana o inicia la próxima, del efecto que puede tener el consumo excesivo de bebidas azucaradas y comida chatarra. Entonces viene una campaña. El objetivo no es recaudar dinero, sino que se consuma menos. Ese es el objetivo. Lo he dicho aquí, el nivel de diabetes, hipertensión, obesidad de las niñas y los niños en México. Ahora que estamos haciendo este programa de vida, Vive Saludable, Vive Feliz, que se está midiendo tallas, peso y condiciones de las y los niños mexicanos que van en la primaria, en los primeros niveles, pues ahí se ha visto que ha aumentado el problema de obesidad y diabetes. Y está asociado en muchísimos estudios esencialmente al consumo excesivo de lo que llamamos comida chatarra y bebidas azucaradas. Entonces, ¿qué objetivo tiene? Pues que si destinabas 100 pesos a comprar bebidas azucaradas en un mes, pues esos 100 pesos los sigas destinando, nada más que vas a comprar menos refrescos. Ese es el objetivo, consumir menos. Si además de eso logramos que las refresqueras digan, bueno, le vamos a bajar 30% a la fórmula de producción de la Coca-Cola o de otros refrescos o de otras bebidas azucaradas, pues es doblemente bueno, porque además de consumir menos, pues vas a consumir a partir de cierta fecha menos azúcar por bebida. Entonces el objetivo es prevenir. El objetivo es la salud de las y los mexicanos, porque los efectos de una persona diabética en el mediano plazo son gravísimos, gravísimos. Disminuyen no solo la vida, la esperanza de vida, sino también la calidad de vida y la cantidad de medicamentos que se tienen que dar asociadas a estas enfermedades. Entonces el objetivo es ese, la salud de las y los mexicanos. Correcto, Presidenta. Además, preguntarle con este balance que nos dan de los centros de acopio, saber si hay algunos productos o insumos que se estén necesitando más para hacer un llamado a la población, y aprovechando el tema, saber cuál es su mensaje para los damnificados que hoy pues seguramente pues ante la situación la están pasando mal, y usted los platicó con ellos de primera mano, los visitó, saber cuál es el mensaje que les envía hoy con este avance también en las acciones. Bueno, primero, para donar, esencialmente se está pidiendo agua, productos alimenticios preparados en lata, principalmente, por si no se tiene acceso a gas o para poder cocinar arroz, frijol. Entonces es principalmente latería y productos de higiene femenina, personal, pañales. Esencialmente ese es el leche en polvo ultrapasteurizada. Esencialmente ese es el. Ya después estamos generando, ya cuando se restablezcan las condiciones en ciertos lugares, porque están llegando también el envío de arroz, frijol, alimentos que tienen que prepararse. Entonces eso pues ya sería en una siguiente etapa. Bien, una precisión más con esta aplicación. Bueno, y el mensaje es que no están solos. La solidaridad del pueblo de México es enorme y el gobierno está con ellos. Fíjense, estimamos alrededor de 52,000 servidores públicos
entre Defensa, Marina, Secretarías de Estado, Protección Civil, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, médicos, médicas. Digamos, la mitad más o menos son del gobierno federal y la otra mitad de los gobiernos estatales que vivieron esta situación y además de gobiernos estatales amigos. O sea, 52,000, y servidoras y servidores de la nación, trabajadores de la industria eléctrica, que además aprovecho para agradecerles a todos nuestra admiración, nuestro respeto, el heroísmo con el que atienden a la población es extraordinario, de soldados, de marinos, de guardias nacionales, de trabajadores de la industria eléctrica, de trabajadores de la construcción, de médicos, de médicas, de servidores y servidoras de la nación. Es algo realmente extraordinario, de mucha entrega y mucha convicción del servicio público y de amor a la gente, porque en el fondo eso es lo que nos mueve. El día de ayer salió una publicación de la posición de México, subió una posición de 10 a 9 en el Fondo Monetario Internacional. Esto pues obviamente resultado del Producto Interno Bruto, su comparecer acerca de esto. Y si nos puede explicar precisamente que se ha mantenido una posición más arriba México, aún cuando ha habido pues el tema de los aranceles. A ver si lo buscas porque ahora sí me sorprendiste. Sí, no tenía esto. Pues subió una posición a la posición número 9 en nuestro país, se mantiene la posición del peso frente al dólar, 18 centavos, y sobre todo preguntarle sobre la estrategia que están llevando a cabo, que es resultado precisamente de las estrategias que ha tenido su gobierno, su persona, acerca de los aranceles, la imposición de aranceles a China, por ejemplo, que China vende mucho a México, sin embargo México no vende casi nada a China, ¿no? Y esta estrategia que que están usando también con países como Estados Unidos, la relación que hay entre Chile y México para llegar a esta posición en este reconocimiento del Fondo Internacional y algunas otras organizaciones mundiales. Sería la primera pregunta. Bueno, ahora veo esto de subir de 10 a 9, vamos a revisarlo. Nosotros presentamos desde el primer momento, incluso antes de que llegara el presidente Trump, desde que llegamos al gobierno, el Plan México. El Plan México tiene el objetivo de producir más en México, tanto por inversión nacional, inversión pública, inversión nacional privada o inversión nacional social y también inversión extranjera directa, personas o empresas que quieran invertir en México para producir en México lo que se consume en México y también para exportación. En cada esquema de exportación pues tiene que ver los tratados comerciales que tiene firmados México y las reglas de origen que tiene firmadas México con los distintos tratados comerciales. México durante los últimos años, no solo el presidente López Obrador, si venía de antes, exportamos casi lo mismo que importamos. Mucho para el mercado interno. Entonces lo que queremos pues es que se produzca más en México y disminuir las importaciones a través de distintos esquemas: apoyo a los productores agrícolas para producir más maíz, más frijol, más arroz, apoyo para poder ampliar la producción en distintas áreas que ya existen, aumento en la inversión en infraestructura por parte del gobierno y también, entre otras cosas, aumento en los aranceles. No es a China en particular, porque no es un asunto con un país, es a aquellos países con los que no tenemos acuerdo comercial. No hay acuerdo comercial de libre comercio. Eso es muy importante, porque en el marco internacional nosotros somos miembros de la Organización Mundial de Comercio y hay que cubrir reglas. Y en las reglas de la Organización Mundial de Comercio se establecen esquemas para poder subir el impuesto a las importaciones para los países con los que no se tienen acuerdo comercial. Entonces estamos cumpliendo con las reglas y es para los países con los que no se tienen acuerdo comercial.
En el momento en que lo anunciamos, que enviamos esta iniciativa de reforma a la ley, se acercó el gobierno de China, el gobierno de Corea del Sur, para poder tener una mesa en donde se pudiera revisar cuál es el interés de México y por qué estos aranceles, entendiendo que no es nada contra ningún país, sino sencillamente fortaleciendo la producción nacional. Y hay unas mesas de trabajo para poder establecer, pues, en todo caso, algunos cambios, ajustes en este marco. Pero nuestra decisión en el sentido de avanzar en el Plan México, mayor producción nacional, por ejemplo, se cambió la ley de adquisiciones para que las adquisiciones del gobierno sean más de productos hechos en México, el 60%, en fin, son varias estrategias. Una de ellas también son los aranceles y ahí pues estamos en mesas de trabajo para pues llegar a acuerdos y que no, pues no haya ningún problema, ningún conflicto con ninguno de los países. Entonces, en ese caso se está en mesas de trabajo. Es igual que en el caso de los Estados Unidos. Ayer estuvo el secretario de Economía en Estados Unidos hablando con el secretario de Comercio y de los tratados comerciales y se va avanzando en estos 3 meses de plazo que acordamos con el presidente Trump y yo pienso que todo va por muy buen camino. Sí, de hecho creció 1% y se prevé que crezca al 1.3%, mientras Estados Unidos decreció de un 10 a un 2%. Entonces México lleva ahí por debajo de algunos países, pues va posicionándose en ese sentido. Y lo más importante, el modelo económico, cambió el modelo económico y eso ha hecho mucho bien a todos. Por el bien de todos, primero los pobres, es por el bien de todos, primero los pobres. Y esa visión, ese modelo económico que llamamos economía moral, humanismo mexicano, que significa recuperar las capacidades de la inversión pública, los programas de bienestar, el aumento salarial y todas las inversiones que se hacen, pensando principalmente en el que menos tiene, pues ha tenido… Y la otra, erradicar la corrupción y seguir trabajando para que en aquellos lugares donde todavía quedan problemas de corrupción, atenderlos, atacarlos y resolverlos. Ese modelo ha funcionado en México, por eso la gente está con el proyecto de transformación, porque ha funcionado. 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Y en precisamente de este sistema económico, si ha habido alguna persona que se ha referido hacia usted, su parecer de la población en este gobierno cercano al pueblo, ya que México se ve desde otras fronteras como un laboratorio de un nuevo sistema, no nada más político, sino económico a nivel mundial. Bueno, la gente en este momento, quien hemos ido a visitar, pues tiene muchas necesidades, ¿no? Yo creo que… Pero en todos los lugares no he tenido problemas realmente. Aquella discusión que tuvimos con un joven en Poza Rica, pues… Que por cierto ya salió una fotografía… Que por cierto, sí, ahí están sus fotografías y también… Ayer se publicó también una red que en realidad pues no es cierto del número de estudiantes desaparecidos que mencionaba en ese momento. Pero digo, más allá de ese tema, que además no tengo problema en hablar con cualquier mexicano y mexicana, ¿a qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar para ver las necesidades y atenderlas. Y en ninguno de los lugares ha habido problemas, inclusive al revés, lo que les decía, la generosidad de la gente en medio de esta situación pues es enorme. Entonces vamos saliendo y vamos a estar atentos hasta el último momento que todos los mexicanos y mexicanas que tuvieron afectaciones puedan ser atendidos, atender toda la infraestructura
Y también que ahora todo el tema es que no hay prevención en México. México es uno de los países con mayores sistemas de prevención en términos de sismos, incluso los alertamientos de Comisión Nacional del Agua, del Meteorológico Nacional. Ahora, siempre es perfectible y hay que atenderlo y hay que hacer los mapas de riesgo y que la infraestructura ahora quede mejor que lo que estaba para evitar afectaciones. Todo eso lo vamos a hacer, pero hoy pues estamos atendiendo la emergencia. Fíjense lo importante que es tener equipo, maquinaria en el gobierno, en las instituciones. Porque en el neoliberalismo la orientación era contratar todo por fuera. Contratas empresas privadas para repavimentar, que también se necesita, no estoy diciendo que se va a dejar de contratar, pero fortalecer tus capacidades. Imagínense si CFE no tuviera 60 plantas de emergencia para atender situaciones como las que encontramos, o si no tuviera los propios trabajadores de Comisión Federal de Electricidad y sus reservas de postes, de todo lo que necesitan para situación de emergencia, si Defensa o Marina no tuvieran maquinaria, no tuvieran el equipamiento, sus reservas estratégicas para atención de emergencias. Jesús, desde que llegó, me dijo, el secretario de Infraestructura, hay que comprar más maquinaria y hay que rehabilitar toda la maquinaria que está en las delegaciones de la SICT, lo cual se está haciendo. Entonces, gracias a eso se puede atender de manera inmediata, porque también hay solidaridad de empresas privadas, pero muchas veces si todo estuviera privatizado en la industria eléctrica, pues antes que nada te dirían, oye, vamos haciendo el contrato. ¿Cómo hacer un contrato si no sabes todavía cuáles son las afectaciones? Entonces, esta capacidad del Estado mexicano es fundamental para la atención de emergencias y no todos la tienen, incluso hablando de países con mayor nivel económico, otros niveles de desarrollo, que también pues hay que ver cómo se mide eso. Yo lo puse aquí el otro día. El propio Estados Unidos, cuando tiene emergencias, vean cuánto se tardan para poder atender a la población. Sus Fuerzas Armadas no tienen un plan de N3C. En España, cuando hubo las inundaciones en Valencia, se tardaron muchísimo para poder atender, y no lo digo como por mal de esos países, sino sencillamente reconociendo la generosidad del pueblo de México, lo generosos, sacrificados héroes que son los elementos de las Fuerzas Armadas, heroínas, trabajadores de la industria eléctrica, electricistas. Yo no sé, a ustedes no les quita el alma, no les saca, se pone la carne de gallina ver a los trabajadores electricistas con el agua hasta acá llevando los postes para poder llevar electricidad. Los servidores de la nación caminando 3, 4, 5 horas para poder llegar a las poblaciones, hacer los censos. Y los trabajadores camineros, como dice hoy, que es su día, del gobierno o de empresas trabajando mañana, tarde, noche para poder abrir caminos. Eso es algo muy especial. Entonces hay un sistema además de prevención que ha aprendido México desde hace tiempo, y ahora con la transformación tenemos un protocolo de atención de emergencias que no existía, por más que quieran hablar del Fonden. Lo que hoy existe de protocolo de atención de emergencias no existía. Lo perfeccionó el presidente López Obrador frente a la situación que se vivió con los distintos huracanes, y nosotros ahora lo hemos ido perfeccionando, porque cada vez que hay una atención se revisan los protocolos y se mejoran. Y también, ahora que termine la emergencia, atender pues los protocolos de prevención, que también son importantes.